autor de textos budistas en sánscrito, pali y sánscrito híbrido budista. Ha sido ponente en varios eventos, entre los que se encuentran varias ediciones del ciclo de conferencias El Hombre y lo Sagrado, 2014-2017, realizado por la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones, el Diplomado en Estudios sobre Asia, 2015-2016, organizado por el Programa Universitario de Estudios Asiáticos en este instituto, y las primeras jornadas de Indología, celebradas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 2015 publicó el libro Yatakas, antes del Buda, Relatos Budistas de la India, una traducción directa del Pali de 18 Yatakas o relatos de vidas pasadas del Buda. De 2015 a 2017 fue investigador y traductor en el Buddhist Translator Workbench, un proyecto especializado en lexicografía sánscrita y traducción de textos budistas, auspiciado por el Mangalam Research Center for Buddhist Languages en Berkeley, California, bajo la dirección del recientemente fallecido Luis O. Gómez. Actualmente trabaja en la traducción al español de las primeras secciones de la obra budista conocida como Mahavastu y forma parte del grupo encargado de editar el Glosario del Léxico Budista de Asia y Occidente, un trabajo inédito de Luis O. Gómez. Hoy nos va a presentar la ponencia Reinventando los infiernos budistas, continuidad y creatividad en el Mahavastu. Adelante. Gracias, Jimena. Bueno, pues me alegra mucho estar aquí, me alegra mucho que a pesar de que estamos en un recinto muy distinto, digamos, como plantea Juan Arnau de Michigan o del Colegio de México, ¿no? Estamos en la UNAM y aún así hay una presencia muy cercana de, pues a quien varios de nosotros reconocemos como nuestro maestro y preceptor, que es el recientemente fallecido Luis Gómez, y de cierta forma pues esto es parte de un homenaje también para él, ¿no? Los tres que estamos aquí fuimos sus alumnos, hay algunos de sus alumnos en el público también. Entonces, bueno, entonces yo les voy a hablar sobre los infiernos budistas en una obra en particular. Múltiples fuentes budistas afirman que había un monje de nombre Maudgalyayana quien realizó una larga travesía por los infiernos. Algunas de estas fuentes aseguran que lo hizo para buscar a su recién fallecida madre y auxiliarla a sobreponerse a los tormentos que estaba sufriendo. Entonces, esta imagen que están viendo aquí es justamente una representación ya china, tardía, del monje Maudgalyayana visitando a su madre en los infiernos. Algo que destaca al comparar las distintas fuentes que hablan de este tema es que la imagen de los infiernos que proyectan no es completamente homogénea. Esto se debe a que los textos, al igual que las ideas budistas, se fueron construyendo de forma gradual, como parte de una tradición que recurría constantemente a múltiples estrategias de adaptación y reutilización de materiales previamente existentes. El reconocimiento del carácter intertextual y compuesto de las obras budistas es un paso necesario para entender su producción como un proceso en el que intervienen múltiples voces, épocas y motivaciones, y que lejos de desvalorizar una obra al concebirla como resultado de la adaptación, un análisis desde esta perspectiva nos permite revalorarla como el complejo producto de una tradición que logra innovar de forma creativa dentro de los límites marcados por la tradición. Tomando esta aproximación como punto de partida, en esta presentación realizaré un breve análisis de la sección de los infiernos en un texto conocido como Mahavastu, una obra que es descomunal y que amalgama distintas tradiciones textuales. Pues bien, considerando que las obras budistas pueden estudiarse desde una perspectiva comparativa que nos permita contrastar textos para determinar la intertextualidad y las capas de composición, el objetivo de esta presentación es mostrar las relaciones que tiene el Mahavastu con otros textos budistas y hablar de algunas estrategias de adaptación y reutilización en el caso particular de los infiernos budistas en esta obra. En la literatura budista en lenguas indoarias se emplean dos palabras de forma intercambiable para nombrar las regiones infernales, Niraya y Naraka. Ambas carecen de equivalencias directas en el español y la misma tradición budista las ha explicado de diferentes formas. Se han traducido a las lenguas modernas de distintas formas, incluyendo infierno, purgatorio, abismo, pero como no tenemos un equivalente directo, pues es complicado, ¿no?, usar una palabra en específico para referirnos a los nirayas, narakas. Hay que entender que estas regiones son concebidas en el budismo como lugares de tormentos terribles, donde comúnmente predomina el fuego. Los suplicios que allí se sufren no son eternos, sino que existirán solamente mientras dure la vida de quienes allí renacen.
Se afirma que cuando el karma maligno de los seres se ha agotado, los seres que están ahí se ha agotado, entonces mueren otra vez para renacer en alguno de los otros ámbitos de la existencia de la cosmología budista. Sin embargo, mientras que su karma no se agota completamente, pueden seguir muriendo dentro de los mismos infiernos, pero no desaparecen de ahí, ¿no? Sino que siguen renaciendo ahí. Bueno, pues a falta de un equivalente directo, utilizo aquí la palabra infierno, una elección que no deja de ser problemática, pero que, teniendo presente el lugar de estos nirayas, narakas, en el esquema de transmigración budista, expresa una buena parte de las ideas asociadas a estos lugares. En particular, la idea de que los tormentos que allí sufren los seres son consecuencia de sus transgresiones o actos malignos. Ahora bien, como mencioné antes, la noción de los infiernos en el budismo no es estática ni homogénea. La concepción budista de los infiernos pasó por una serie de etapas de conformación y por lo tanto podemos considerarla como parte de una tradición cosmográfica cambiante y compuesta en la que distintas voces, tanto internas como externas, contribuyeron con elementos a la composición. Lo que en este caso me interesa en particular es determinar cuál es el lugar de la sección de los infiernos en una obra conocida como Mahavastu y su visión de los infiernos, ¿no? El Mahavastu, de forma muy general, es un texto de la escuela budista Mahasángika Lokottaravada y fue compuesto entre el siglo I y el siglo VI de nuestra era, aunque muchos materiales que están en ella se pueden remontar varios siglos atrás. El lenguaje en el que fue compuesto recibe varios nombres, incluyendo sánscrito mezclado, sánscrito híbrido budista y también solamente sánscrito budista, entre otros, ¿no? En conjunto, el Mahavastu contiene una de las exposiciones más extensas de la vida del Buda Shakyamuni y de sus vidas pasadas. Relata desde el momento en que concibió la intención de convertirse él mismo en un Buda, con lo cual inauguró su camino como Bodhisattva, y también abarca episodios relevantes de su última existencia, cuando ya adquirió la categoría de un Buda. El Mahavastu inicia su narración con un relato que presenta a este monje que ya les mencioné, Mahamaugalyayana, y lo presenta visitando los distintos ámbitos de existencia que incluyen las regiones infernales, el ámbito de los animales, de los pretas o espíritus hambrientos, los asuras y distintas regiones celestiales. En la sección de las regiones infernales se describen en detalle, de forma pues muy cruenta, los tormentos padecidos y se explica cuáles son los actos que llevan a los seres a renacer en esas regiones, ¿no? Es un poco como la imagen que están viendo ahí, es el tipo de cosas que Maudgalyayana vio por su travesía por los infiernos, ¿no? De acuerdo a esta obra Mahavastu, la estructura de los infiernos es la siguiente, de forma muy general, ¿no? Existen 8 grandes infiernos, cada uno de ellos con 16 secciones anexas o apéndices. Estos infiernos son descritos como construcciones cúbicas, son grandes cubos metálicos de hierro, con 4 puertas que dan cada una hacia un rumbo cardinal distinto. Sus paredes, sus muros y techos son de hierro incandescente. 4 secciones tienen 4 puertas divididos en partes limitados. Se elevan 100 yoyanas de alto, tienen 100 yoyanas en cada lado, ¿no? Yoyana es una medida antigua de la India, que equivale a varios kilómetros. Rodeados por férreos muros con hierro están techados, sus pisos, hechos de hierro, con lumbre están soldados. En el interior de ellos predomina el fuego, en el caso del Mahavastu. En extremo terroríficos, llenos con cientos de llamas, con fulgores resplandece cada uno a 100 yoyanas. Entonces, cada uno de los infiernos recibe un nombre que describe alguna característica específica. Puede ser un tormento, una cualidad material del lugar o algo relacionado con el tipo de experiencia que allí se vive. La lista es la siguiente, ¿no? En orden descendente. Tenemos el Samjiva, reavivamiento, Kala Sutra, alambre negro o alambre de la muerte, Sangata, trituración colectiva, Ekantaraurava, lamento excesivo, Maharaurava, gran lamentación, Tapana,
quemazón, pratapana, resquemazón, y finalmente hasta abajo el avichi, sin intervalos, sin olas o ininterrumpido, ¿no? Entonces, los nombres de estos lugares pues, designan en particular el tipo de tormento que se vive allí, ¿no? Y aunque el Mahabhastu no nos habla de que los infiernos estén organizados de forma vertical, sí nos dice que el avichi es el que está más abajo, por lo tanto, y refiriéndonos a tradiciones posteriores, pues podemos decir que en el Mahabhastu ya se creía que los infiernos tenían esta estructura, ¿no? Bueno, en el Mahabhastu cada infierno tiene 4 subsecciones o apéndices en cada uno de sus lados, ¿no? Entonces, además de esta región central, de este cubo central, pues tiene como 4 cubos en cada lado, por lo que nos da un total de 16 subsecciones por cada infierno, 128 en total, si los vemos en la lista de los 8 grandes infiernos, ¿no? Entonces se afirma que cuando los seres logran salir de uno de los infiernos, pasan directamente a estas 4 secciones anexas. Así, además de la construcción central donde se encuentran los suplicios específicos de cada uno, cuentan adicionalmente con una especie de horno en el que son calcinados, el cucula o lumbre, luego pasan al kunapa o cadáver donde los devoran seres con dientes de hierro, de ahí pasan a un bosque de espadas afiladas, el asipatrawana, y finalmente entran al Vaitarani, literalmente cruce o difícil de cruzar, ¿no? Un río cáustico que los disuelve. Entonces, bueno, esta descripción de los infiernos, tal como aparece en este texto, presenta una concepción más o menos acabada, según la cual estas regiones tienen una estructura fija, tienen medidas y límites precisos, y una disposición clara y consistente en términos espaciales. Sin embargo, tal como son presentados en esta obra, los infiernos representan una etapa específica de este concepto en la historia del budismo. Si entendemos la imagen infernal que presenta el Mahabhastu como un elemento más dentro de un continuo histórico textual, pues veremos que la tradición que la produjo poseía una gran flexibilidad y apertura, y que el budismo antiguo, lejos de tener contenidos estáticos, en realidad era un agente cultural creativo que continuamente integraba ideas y modelos dentro de su concepción del mundo. Para comprender un poco cómo llegó a cristalizar esta concepción específica que estamos viendo aquí, va a ser muy útil entenderla como una composición a partir de materiales previos. Entonces, como ya mencioné, en el Mahabhastu se afirma que existen estos 8 infiernos, ¿no? Al estudiar otras fuentes, destaca que esta lista no es definitiva, sino solamente una de las posibles variantes que encontramos en otros textos. Algunas de ellas, por ejemplo, presentan infiernos fríos que no tienen presencia en el Mahabhastu, y hay otras tradiciones que son un poco más cercanas al Mahabhastu, aunque son distintas también de ella, ¿no? Entonces, bueno, aquí, aunque hay muchos textos que hablan de los infiernos en diferentes tradiciones, solamente voy a referirme a otros 2 textos, o más bien a 3, uno con 2 variantes. Son 2 textos que tienen lugar en el canon Pali, están escritos en otra lengua, en Pali, el Balapandita Sutta y los 2 textos llamados Devadatta Sutta. En estas fuentes, la imagen de los infiernos es muy distinta a la que acabo de presentar en el Mahabhastu y no se encuentra seccionada de una forma tan precisa, ¿no? Pero es altamente probable que cuando redactaron el Mahabhastu, pues se hayan nutrido al incorporar elementos de estos 2 textos. Entonces, bueno, vamos a ver algunos aspectos de esto, ¿no? En estas fuentes, la región infernal no está descrita en términos de estas secciones principales que veíamos ahorita, de estos 8 grandes infiernos, sino que se enfocan principalmente en los castigos que allí se padecen. Entonces describen una lista de estos tormentos, algunos aparecen en el Mahabhastu, otros no, pero más allá de estas equivalencias, la estructura es muy distinta, ¿no? La estructura no está seccionada. Ahora bien, en la última parte de estos textos recién mencionados, se menciona una región que recibe el nombre de Mahaniraya, o Gran Infierno, y se sugiere ahí que los seres pasan por 6 tormentos y finalmente son arrojados a este Mahaniraya, ¿no? Es un lugar con una estructura bien delimitada, se le describe como un cubo de hierro incandescente y llameante,
con 4 puertas también, ¿no? Y como mencioné hace rato, los 8 infiernos del Mahavasthu tienen una estructura similar, ¿no? Son cubos de hierro perfectamente cúbicos, ¿no? Incandescentes. De hecho, los versos que describen a este tipo de infiernos en ambos textos son casi idénticos. Bueno, pero mientras que en estas fuentes la estructura de cubo metálico solamente se asocia a este Mahaniraya, en el Mahavasthu se adopta esta misma estructura para unificar los 8 infiernos bajo un mismo modelo que a los redactores de esta obra les permitió dar concreción y uniformidad a su versión de las regiones infernales. Entonces, regresando a estas fuentes en lengua pali, una sola de ellas, el Devadatta Sutta, describe la estructura interna del Mahaniraya, nos dice que hay dentro, ¿no? Y dice que es un lugar que está lleno de enormes llamas que emergen de sus paredes, piso y techo, azotando continuamente contra las otras paredes. En el Mahavasthu, por otra parte, encontramos esta misma descripción aplicada al interior de 2 infiernos, el Tapana y el Avicii, que son respectivamente el 6º y el último de la lista de los 8 infiernos, ¿no? En el caso del Avicii, que como mencioné hace un rato, pues es considerado en el Mahavasthu el infierno más bajo, más profundo, pues es mucho más clara la relación del Avicii con este Mahaniraya que presentan otros textos. En primer lugar, en la lista de los 8 infiernos, el Avicii se considera como el lugar donde se experimenta el resultado de las peores transgresiones, tales como el matricidio, el parricidio, el asesinato de arhats, que es un modelo de santidad budista, así como tener intenciones perversas hacia el Buda o producirle heridas, ¿no? Todo esto se castiga o se recibe, digamos, la retribución de esos actos en el Avicii. Por otra parte, en los textos Pali, el Mahaniraya representa también la región de mayor tormento. Entonces podemos de alguna forma determinar que en el caso de la descripción del Avicii en el Mahavasthu, pues se siguió de una forma cercana la tradición que representa estos textos Pali, ¿no? En particular el Devadatta Sutta. El Avicii, tal como es descrito en el Mahavasthu, sería entonces el elemento más claro de continuidad entre ambas tradiciones, pues tanto en su estructura externa como en los tormentos asociados con él, conserva de forma idéntica las características que las fuentes Pali adjudican al Mahaniraya. Otro factor importante que establece un vínculo de continuidad entre ambas tradiciones, entre el Mahavasthu y los textos Pali, es la existencia en ambas fuentes de estos apéndices o regiones anexas que les comenté hace rato, ¿no? Pues como ya les mencioné, en el Mahavasthu cada infierno tiene 16 secciones anexas, ¿no? 4 por cada una de sus caras. Y pues, entonces hay que entender que cada uno de los 8 infiernos tiene las 16. Es posible, creo, reconocer la génesis de estos apéndices en la tradición que representa uno de los textos Pali, el Devadatta Sutta, y en este se menciona que al salir del Mahaniraya, además, ¿no? Los seres ya estuvieron ahí sufriendo los tormentos, cuando salen de ahí pasan por una serie de 5 secciones. Cada una de las cuales recibe un nombre individual que pueden ver ahí y que tiene un tormento específico, ¿no? Entonces está el Guta, excremento, cúcula, carbones ardientes, el bosque Simbali, el bosque Asipatavana, el bosque de hojas de espada y el Karodaka o el río de aguas cáusticas. Entonces en este texto en Pali se vislumbra ya un ordenamiento claro que conecta las 5 regiones de forma secuencial alrededor del Mahaniraya, ¿no? Entonces nos dice que los seres cuando salen de el Mahaniraya pasan por estas secciones, pero no nos dice cómo están organizadas, simplemente nos dice que están afuera del Mahaniraya, ¿no? Pues bien, este ordenamiento en ciernes que representa esta versión del Devadatta Sutta parece haber formado la base que se utilizó en la concepción que presenta el Mahavasthu sobre los apéndices infernales. Entonces, mientras que en el Devadatta Sutta apenas hay un planteamiento vago, ¿no?, de que estas regiones están afuera del Mahaniraya, en el Mahavasthu se presenta ya una estructura ordenada y equilibrada
en la cual las secciones anexas no forman parte de una geografía infernal desordenada, imprecisa y confusa, sino que han sido integradas en un plan perfectamente delimitado y se han convertido literalmente en apéndices de cada uno de los 8 infiernos principales. Bueno, pues, de acuerdo a lo expuesto aquí, entonces, es posible reconocer que en la composición de este texto del Mahabhastu se utilizaron materiales que pertenecen a varias tradiciones textuales budistas, especialmente aquellas representadas por los textos Pali mencionados, ¿no? El Devadatta Sutta, más bien los Devadatta Sutta y el Balapandita Sutta. Estas tradiciones no presentaban una imagen seccionada o detallada de los infiernos, sin embargo, proporcionaron elementos que los redactores del Mahabhastu utilizaron para elaborar una imagen de los infiernos con un plan claramente integrador y ordenador. Entre los elementos referidos se debe destacar tanto la estructura cúbica, que en las otras tradiciones mencionadas está relacionada con el Mahaniraya, así como también los apéndices. Mientras que en otros textos los apéndices forman parte de una geografía vaga, en el Mahabhastu poseen ubicaciones precisas e identificables dentro del mapa general de los infiernos, que entonces adquiere un enorme grado de simetría, orden y exactitud. El entendimiento del Mahabhastu y su sección sobre los infiernos como un texto compuesto e integrador nos invita a reflexionar sobre factores como la autoría, la autoridad y la creatividad en relación con la composición de obras religiosas, tanto budistas como no budistas. En este caso específico, es evidente que la composición se sirve de la influencia de otras fuentes al integrar ideas y modelos presentados en ellas, y al mismo tiempo propone una nueva versión de los infiernos, más consistente y delimitada, con lo cual también produce un nuevo modelo de autoridad que junto con otras obras servirá de base para posteriores desarrollos sobre el tema. El Mahabhastu traza así entonces un mapa de los infiernos que se caracteriza por la secuencialidad, la simetría y el equilibrio entre sus distintos componentes espaciales. La imagen es tan completa y tan aparentemente definitiva que los lectores de esta obra podrían suponer que se trata de una concepción común que todos los budistas han compartido a lo largo de su historia. Sin embargo, al analizar este texto en comparación con otras fuentes, se evidencia su naturaleza compuesta y se hace patente que formaba parte de un continuo textual heterogéneo y flexible, dentro del cual había cabida para la adaptación de materiales autoritativos, al mismo tiempo que para la innovación dentro y fuera de los modelos establecidos por la tradición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Roberto García.